Empecé a pelear porque tenía la creencia de que podía lograr algo que nadie había hecho en Perú. Yo tenía 12 o 13 años. Me llevaron a un encuentro de boxeo profesional. Cuando fui y entré y vi las luces y sentí el ambiente, de verdad que fue como sorprendido con lo que vi, pero así como nació mi amor por el deporte de contacto. Empecé a entrenar MMA. Solamente por querer pelear, perdí mi vuelo, a propósito. Y aquí empieza el camino de Claudio Puelles. Claudio Puelles contra Martín Bravo. Lo que va a definir la derrota es si aprendes o no de ella, ¿no? Ya se le doblan las piernas a Puelles, pero el corazón lo mantiene arriba. ¡Impresionante lo que hace aquí Puelles! No podía creer que acababa de ganar. ¡Todo el mundo de pie! ¡Qué pelea! Tuve la pelea más importante de mi carrera contra una leyenda y rompí mi propio récord. ¡Lo que acabamos de ver no tiene nombre! ¡Claudio Puelles! ¡Qué manera de ajustar! ¡Y se llevó la victoria! No creo que nunca nadie lo rompa. Me llamo Claudio Puelles y nací en Lima, Perú. Crecí con 3 hermanas y yo, y bueno, mi primo, que es como mi hermano. Siempre estábamos con ellos y con mis abuelos. Mi mamá tenía que trabajar durante el día y la mamá de mis primos igual, así que nos dejaban con mi abuelo. Me la pasaba jugando con mi primo, siempre compartíamos juegos, también nos peleábamos y siempre estuvimos así desde chiquitos haciendo luchas. Mi infancia fue bastante movida. Yo era un chico un poco inquieto. Me gustaba mucho todo lo que fuera actividad física, moverme. Jugué todos los deportes que había en el colegio, competí en la mayoría de cosas. A muy temprana edad, Claudio Puelles vivió un cambio significativo en su núcleo familiar. Y a pesar de ser muy pequeño para asimilar esta etapa de su vida, su personalidad comenzó a forjarse desde ese punto. Mi papá se había venido unos meses antes a vivir a Estados Unidos y cuando yo tenía como 10 meses de nacido, mi mamá y mi hermana mayor, que solamente estábamos en ese entonces los dos, nos vinimos ya los 4 a Estados Unidos, ¿no? Nos quedamos alrededor de un año y al final mi mamá decidió regresarse conmigo, con mi hermana, a Perú y mi papá se quedó. Y en ese momento se separaron y ya yo y mi hermana y mi mamá hicimos como nuestra vida en Perú. Yo he hablado con mis papás sobre ese tema de curioso, porque obviamente en ese entonces yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ni siquiera me acuerdo. Yo creo que simplemente ya no estaban en el mejor momento y los dos quizás tenían diferentes ideas de lo que querían hacer, dónde querían vivir. Ya no funcionaron las cosas y ya yo hice mi vida por allá y mi papá se quedó en Estados Unidos. Y él nos empezó a traer 2 veces al año. Cada vez que estábamos acá, él trataba de que la pasemos súper bien, ¿no? Como de recuperar un poco el tiempo que no estaba con nosotros. Imagínate, no ves a tu hijo 6 meses en ese entonces y crece un montón en esos periodos, ¿no? Y nosotros veníamos acá con mi abuela. O sea, no nos mandaban un avión solo tan chiquito, ¿no? Veníamos con mi abuela, con la mamá de mi papá y nos quedábamos acá 3 semanas, 4 semanas. A veces nos mandaban el verano completo. Sí tengo buenos recuerdos de esa edad. Tengo buenos recuerdos y lo que no me acuerdo lo veo en fotos. Mi familia, por parte de papá, todos son increíbles y los adoro a todos, pero no tuve el mismo acercamiento que tuve con mi familia materna. Mi abuelo, el papá de mi mamá, jugó un rol demasiado importante en mi vida. Desde una temprana edad él me enseñó un montón de cosas. Desde chico él me enseñó a moverme. A mí y a mi primo nos llevaba a los dos juntos desde chicos. Estoy hablando de que teníamos 4 o 5 años. Nos llevaba en transporte público, en los buses y yo simplemente viendo, moviéndome con él, aprendí las rutas, aprendí a cómo moverme solo, aprendí cómo caminar en la calle también, qué cosas evitar. También me apoyó con venirme a Estados Unidos cuando yo tenía 13. Él iba a verme a mis peleas cuando yo estaba empezando. En Perú, en coliseos de gallos, en lugares pequeños, ¿no? Y él estaba mayor, pero igual iba. Y realmente es una persona que extraño mucho, ¿no?
Como la mayoría de los deportistas de su nivel, Claudio siempre tuvo cualidades atléticas. Y el primer deporte que practicó de joven fue indicio del rumbo que tomaría su vida. Empecé con karate. Eso fue lo primero que recuerdo haber hecho en toda mi vida. Pero me acuerdo cuando iba a entrenar, porque no me gustaba ir. No me gustaba ir porque, no sé, me imagino que después de un tiempo me empecé a aburrir, ¿no? Y no lo veía como lo veo ahora. Lo hice por unos 3 o 4 años y de ahí me pasé al primer deporte que realmente me gustaba, que era el fútbol. Jugué muchos años, pero era arquero. Era arquero y jugaba... Ahí sí competí bastante. No sé cuántos partidos tendré, pero por lo menos más de 100. E incluso jugué para 2 categorías mayores. O sea, imagínate un niño de 8 años jugando contra niños de 10, 11 años. Recuerdo que esas fueron las primeras veces que sentí nervios de competencia. Yo estaba en el arco y venían a atacarme gente bastante más grande que yo, ¿no? Y llegó un punto que me empezó a aburrir un poco el fútbol porque no había suficiente acción. Empecé a probar todos los deportes que había en el colegio. Jugué básquet, jugué vóley, atletismo. He competido He ganado premios intercolegios también en salto largo, en salto alto. Pasé por todos los deportes que había en el colegio. Y todos competí. Me llevaron a un encuentro de boxeo profesional. Yo tenía 12 o 13 años. Ese fue el primer como encuentro que tuve con el deporte de contacto. Nunca antes, bueno, sin contar el karate, pero era chico y eso era más arte marcial, disciplina, ¿no? Pero nunca había visto peleas. Entonces cuando me llevaron a esta pelea, a esta velada boxística, y yo tan chico, yo no quería ir, pero cuando fui, entré y vi las luces y sentí el ambiente y empecé a ver las peleas y cómo se golpeaban, de verdad que fue como, wow, esto no era lo que me esperaba. Y realmente quedé como sorprendido con lo que vi. Afuera del evento había como stands de tienda que vendían cosas, ¿no? Entonces uno de los stands era de artículos de boxeo, de Muay Thai, de sacos, de guanteletas, de guantes. Y yo me llevé un papel, una publicidad de ellos. Y recuerdo que me lo llevé a mi casa y le dije, y era de una academia, de una academia de boxeo tailandés, de Muay Thai y de boxeo. Y le pedí a mi mamá que me lleve y como que no me hacía mucho caso, ¿no? Y recuerdo que lo dejé en mi cuarto el papel y lo miraba, llegaba del colegio y lo miraba todos los días y veía los guantes y decía, yo me quiero poner unos, yo quiero tener unos guantes, quiero tener un saco. Y creo que molesté tanto a mi mamá con que quería eso, con que quería ir, que por favor me lleve a la academia. Pero bueno, terminé convenciendo a mi mamá y logré que me matricule. Y me acuerdo que siempre estaba buscando a la secretaria de la academia para que por favor me deje entrenar otra hora, porque ahí tenías que pagar por clase, ¿no? Y bueno, iba 3 veces por semana, pero le pedía por favor a la secretaria que me deje hacer por lo menos 2 clases, ¿no? Entonces ya como que me decía, ya me veía chico y con ganas, ¿no? Me dejaba quedarme 2 horas y así empecé entrenando poco a poco, iba 2 o 3 veces a la semana, pero así como nació mi amor por el deporte de contacto. Practiqué solamente 1 año en esta academia y lo siguiente que pasó fue que me fui a Estados Unidos. Me fui a ir con mi papá. Yo ya en esa época estaba un poco rebelde, me botaron del colegio, mi mamá ya no quería, no sé si no quería, pero no podía ya controlarme, por así decirlo. Dijo como que ya es hora de que tu papá lidie contigo, ¿no? Mi papá vivía en Florida. Y mi papá sabía que yo estaba entrenando. Mi papá era fanático del UFC. Él veía el UFC, él veía el Pride. Y me acuerdo que hablábamos por teléfono cuando yo estaba en Perú todavía. Y él me contaba cosas de UFC y yo no entendía nada de lo que me decía, ¿no? Me hablaba del Iceman, de Chuck Liddell, de las peleas de Pride, de Wanderlei Silva. Yo no entendía nada. Y cuando me vine a vivir con él a Estados Unidos, él de frente me llevó a una academia. Me llevó a una academia en Florida y ahí fue que empecé a entrenar ya MMA, ¿no? Empecé con el jiu-jitsu, seguí con el kickboxing y algunas clases de MMA también, ¿no? Ahí fue que ya empecé a combinar todo. Al regreso, a pesar de estar en el país de las oportunidades, la determinación de Puelles por convertirse en peleador profesional lo llevó a tomar una decisión drástica que cambiaría su vida. Solamente por querer pelear, perdí mi vuelo a propósito y me escondí. No quería regresar a Estados Unidos porque quería pelear.
después de mudarse de Perú a los Estados Unidos para vivir con su padre. Claudio Puelles comenzó a entrenar MMA a los 14 años de edad. Y esta experiencia lo llevó a tomar una de las decisiones más importantes de su vida. Tenía 14 años, empecé a entrenar MMA. En menos de un año ya quería pelear, ya sentía que estaba como casi listo. Vi que podía, vi que tenía las condiciones. Vi otros chicos mayores que ya se estaban preparando para hacerlo. Yo dije, ¿por qué yo no voy a poder? Pero de ahí me enteré de una noticia que me molestó un poco. Iba a tener que esperar hasta los 18 para poder empezar a competir. Y bueno, tomé una decisión. El siguiente año que me fui a Perú, tenía que regresar supuestamente. Pero yo solamente por querer pelear, por querer empezar una carrera, no me regresé. Perdí mi vuelo. A propósito. Esa noche no regresé a mi casa y acá empezó otra etapa en mi vida. Decidido a pelear, empezaba mi etapa como peleador y todo dependía de mí. Me puse muchísimo más serio con los entrenamientos, me dediqué completamente a esto. Entré a un colegio y para que yo pueda entrenar en la mañana temprano, el director me dio un horario especial. Yo me levantaba a las 5 de la mañana porque yo vivía muy lejos. Llegaba como a las 7 de la mañana al entrenamiento, entrenaba de 7 a 8 y a las 8:30 estaba en el colegio. 2 de la tarde salía del colegio, me iba a entrenar a un gimnasio de pesas, que ya estaba empezando también a hacer pesas en esa época. Y de ahí en la tarde me iba a estar toda la tarde en la academia de MMA, ¿no? Y logré debutar en MMA amateur a los 15 años. O sea, fue para mí un momento bastante importante en mi vida. La primera persona que influyó realmente mucho en mi carrera como peleador profesional fue el maestro Iván Pitbull. Él tenía un evento en Lima, entonces nos tenía entrenando todo el día. Es más, incluso construyeron un centro para peleadores que querían como un proyecto. Tenía 17 años y me estaban presionando también en mi casa que tenía que ir a la universidad o trabajar o hacer algo, ¿no? Entonces yo le decía, no, yo voy a ser peleador de UFC, ¿no? Pero en ese entonces no había nadie que como que pudiera seguir su ejemplo. Si yo le decía eso a mi mamá, ¿qué iba a pensar? Está loco ¿no? Está loco. ¿Qué está pensando? O sea, va a malograr su futuro. Y gracias a Maestro Iván y este proyecto que te digo, nos empezaron a pagar. Entonces ya como que tenía un sueldo, tenía entrenamiento, todo. Entonces ya solo dependía de mí si lo lograba o no. Y me empezó a ir bien. A finales del año 2015 anunciaron que era una tercera temporada de The Ultimate Fighter Latinoamérica. Iban a hacer unos trials en Argentina. Le pedí apoyo a mi familia, le dije que esta era la gran oportunidad que yo estaba esperando. Hablé con mis abuelos también y conseguí juntar una plata para el pasaje y para la estadía allá, ¿no? Lo logré, me fue bastante bien. No pasaron ni 5 días y ya me había contactado el UFC para decirme que me habían preseleccionado. Estaba cerca de estar dentro, ¿no? No era nada seguro, pero yo en mi cabeza tenía toda la seguridad que ya estaba dentro. Soy un prospecto muy bueno, soy demasiado joven. No creo que no quieran tenerme ahí. No pasaron ni 3 días y ya me habían vuelto a llamar para decirme que estaba dentro. El sueño de Claudio finalmente se hizo realidad y esas imágenes que tantas veces había visto en la televisión pasaron a formar parte de su propia historia. Cuando entré al gimnasio de The Ultimate Fighter y estaban los 2 entrenadores, sabía que era el momento, ¿no? El momento que yo estaba esperando tantos años, pero el momento que la gente no me creía cuando yo se los decía. Y mira, a los 19 ya estaba en el Ultimate Fighter, ¿no? Fue algo para lo que me preparé mucho tiempo y yo siento que lo atraje también mentalmente mucho y bueno, junto a eso y el trabajo duro pude obtener lo que quería. Al regreso, una meta cumplida fue solo el inicio de uno de los retos mentales más difíciles que Claudio había enfrentado en su vida. Si ves a un chico de 20 años que lo seleccionan primero
y se perfila como el favorito y nadie sabe quién es. Me pusieron un target en la espalda. Ver a Chuck Liddell y Forrest Griffin entrar por la puerta, toda la gente se quedó sorprendida, nadie podía creerlo. We have 16 fighters from 9 different countries represented here, but only one will make it to the end of the competition to become the Ultimate Fighter. It's a big opportunity to change your life. Es una competencia bien dura. La isla, te quitan todo, no tienes ningún contacto con el exterior, no puedes ni siquiera ir a la tienda a comprarte unas galletas, encima estás a dieta, encima no tienes celular y estás peleando y cortando peso, o sea, es bien, bien duro. Muchos de los que fueron ya se conocían y entrenaban juntos. Si ves a un chico de 20 años que lo seleccionan primero Claudio Puelles. y se perfila como el favorito y nadie sabe quién es, Claudio Puelles is our first pick, and obviously we think he's going to do great. porque al toque me pusieron un target en la espalda. Sé cómo pelea el niño, lo que él no sabe es lo que le espera a él también. Creo que Claudio está en su papel de que él se siente el mejor de la competencia. Eso va y viene, ¿no? Lo que importa es lo que demuestra arriba de la jaula. A veces hasta algunos de mi equipo, de mi propio equipo, se pusieron en contra. Entonces yo ganaba una pelea y no les decía nada, ¿no? Pero por dentro sabía que eso le ardía a mucha gente. El ganador, nocaute técnico. El ganador por finalización. El ganador por decisión unánime. Era como una doble victoria, ¿no? 3 victorias consecutivas dentro de The Ultimate Fighter llevaron a Claudio Puelles directo a la gran final, haciendo su primera entrada oficial al octágono frente al público latino en la Ciudad de México. Todo listo para la gran final. ¿Quién se lleva el contrato de 6 cifras? ¿Será México o será Perú? Veremos esta gran final de temporada de Ultimate Fighter Latinoamérica en su tercera edición. Mi primera caminata al octágono de la UFC con 20.000 personas en contra insultándome. Primer asalto de 3 de este cierre de temporada del The Ultimate Fighter Latinoamérica en su tercera edición. ¿No? Yo ya sabía que eso iba a ser así de todas maneras. Estaba en territorio hostil. De rojo el mexicano, de verde el peleador peruano. Vámonos, bien conectado por parte de Claudio Puelles. Buena a la derecha del Toro. A ver, ahí sí se tiene que girar rápidamente para esa, se mete en la espalda. Tuvo 3 peleas difíciles Puelles en el último Fighter, la superó, pero no lo habían hecho sacrar así como hasta ahora lo tiene en el primer asalto Martín Bravo. Bueno, los puños de Martín Bravo. Segundo asalto de 3. Perdimos el primer asalto, dijo el entrenador de Puelles. Tienes que estar más suelto. Fue una buena experiencia, ¿no? Fue algo que tenía que vivir. Bueno, los puños rápido ahí, Puelles, pero la respuesta no se hace esperar por parte de Martín Bravo. Ya está doblado, parece que la victoria es para México. ¡Victoria para el Toro! ¡Martín Bravo! Esa derrota que no esperaba tener me formó. Yo no pensaba de ninguna manera que iba a perder. Lo que pasa es que yo salí de la casa del Toro muy confiado. Y en mi cabeza pensaba que no había forma ni siquiera que pierda. Y sí, entrené fuerte, me preparé bien, no pongo excusas, pero mentalmente no estaba en el lugar correcto. Lo que va a definir la derrota es si aprendes o no de ella, ¿no? 1 año y medio después de su debut oficial, Puelles regresó al octágono en mayo del 2018 para el primer evento de la UFC en Chile. Y aquí aparece Claudio Puelles, peruano, ese paisano tuyo, Valentina. No sé, fue un momento que nunca me voy a olvidar. Está más preparado ahora y bien listo para mostrar de verdad su todo potencial. Porque me apoyaron un montón el público en Chile. Es tiempo de pelear. Primer asalto de 3-5 minutos de adrenalina pura. Buena patada de giro. Y Puelles se mantiene sin prisas. Intentó levantarse, pero mire que bien invirtió la posición de estar por encima ahora. La pelea no me estaba yendo muy bien, estaba perdiendo. Bastante volumen de golpes del brasileño, codazo por la mano derecha. Y la remonté en el tercer round. Hay otra palanca. Y ahí está. Impresionante la pelea. Me paré después de ganar, después de la barra de rodilla, y el público estaba eufórico y yo no podía creer que acababa de ganar mi primera pelea en UFC. Y me acuerdo que estaba como tratando de asimilar el momento y que por fin había tenido mi primera victoria. El ganador, el niño, Claudio Puelles.
El impacto de una victoria en la UFC puede cambiar la vida de un peleador. Y aunque la preparación física es un requerimiento, el aspecto mental puede ser tomado por sorpresa. Mi vida cambió un poco, ¿no? Me dan el bono por desempeño. Me distraje mucho también, ¿no? O sea, lo que pasa es que como no pude volver a entrenar por las lesiones, tuve mucho tiempo para distraerme y mucha gente también que empezó a aparecer en mi vida de la nada, un poco también por la fama. Y bueno, yo estaba recién salido de la Victoria, 22 años. Entonces como que no me daba cuenta tanto de estas cosas, ¿no? Como que yo pensaba que tal vez sí algunas personas eran mis amigos y realmente estaban ahí más por conveniencia, pero con la experiencia y la edad me fui dando cuenta de quiénes estaban ahí en todos los momentos, ¿no? Las distracciones de un nuevo estilo de vida dejaron a Claudio Puelles fuera del octágono por 15 meses. Regresando en el 2019 con su segunda victoria consecutiva dentro de la UFC. ¡Claudio Puelles! Pero el 2020 llegó para poner al mundo de cabeza. Y bueno, quería volver a pelear, quería tener actividad, estaba completo, estaba entrenando seguido, estaba en buena forma, venía de una victoria, estaba más motivado. Y en marzo justo cayó la pandemia. Y yo como que dije, bueno, voy a seguir preparándome porque empecé a escuchar estas conversaciones de Fight Island, del Apex, y boom, cerraron la frontera de Perú. No sabía qué hacer, empecé a entrenar en mi casa. Claramente no podía tener ninguna pelea, UFC no me llamaba. Estar en Perú sin poder como movilizarme, sin poder entrenar, me hizo darme cuenta que ya estaba bastante tarde para un objetivo que yo me había planteado hace muchos años, que era mudarme a Estados Unidos. Esperé que abran las fronteras y decidí ir a Florida, a Sanford MMA. Bueno, y empezando el campo acá, dije, tengo que quedarme en este lugar, ¿no? Acá es el futuro, acá es donde tengo que estar, acá es donde voy a competir, donde voy a pelear seguido, no voy a parar a entrenar. Con un campamento establecido y 4 victorias consecutivas, Puelles entró al octágono por segunda vez en el 2021 para lograr una hazaña nunca antes vista en la UFC. Todo listo para nuestra pelea coestelar de este evento UFC Fight Night desde el Apex. El histórico Clay Guida, del otro lado, Claudio Puelles. Fui el primer peleador en tener 2 barras de rodillas, entonces ya como que empecé a darme a conocer un poco más, empecé a perfilarme un poco más como un prospecto en la división. Ahí ya le está tomando la pierna para poner la pelea a ras de lona. Ya lo cerró, lo vuelve a abrir. El triángulo también está profundo, vamos a ver si logra salir. Ese Clay Guida está muy, muy profundo. Y en abril tuve la pelea más importante de mi carrera. ¡Ya mejoró la posición! ¡Esto se puede acabar! Y rompí mi propio récord, hice la 3ª barra de rodilla. Se acabó. ¡La pierde y se terminó el combate! Entonces agrandé más ese récord que no creo que nunca nadie lo rompa, sinceramente. From Peru, he is the Prince of Peru, Claudio Puelles. A pesar de su corta edad, Claudio piensa constantemente en su futuro y aprovechó una oportunidad de oro para abrirse camino en una carrera más allá de las peleas. Tengo mucho por dar, no solamente en las peleas. En camino a esa pelea con Clay Guida, dije, bueno, ¿por qué no con UFC Español, ¿no? Si es una buena vitrina ahí y tal vez quizás puedo comentar peleas, ¿no? Quién sabe, o sea, encima es un tema que me gusta. Gané mi pelea, ya lo tenía planeado todo, hice el call out. Come on, UFC Español. You gotta give me that slot in the commentary, man. Creo que me salió bien. Good looking, I'm well spoken, speak English, Spanish, I can fight. Come on, let's go. Hey, ¡Ya está pidiendo! Ya tiró directa la petición, el dardo directo al corazón para que esté aquí con nosotros como compañero de comentario. El primer evento que tuve cuando las luces me apuntaron, yo encima estaba con unos lentes que no tenían antirreflejo y me sentía como la primera vez que salí al octavo, ¿no? Con una tremenda luz que me apuntaba cuando estaba saliendo. Simplemente que esta vez los fanáticos no me estaban mirando a mí. Bienvenido, Claudio. Gracias, Trolls. Unos nervios que pude controlar y nada, traté de expresarme de la mejor manera y me sentí tranquilo porque todo el staff me apoyó y me iban guiando, así que fue una experiencia bien bonita. Cinco victorias consecutivas y un récord que será difícil de romper en la UFC le dan a Claudio la credibilidad y la confianza para llegar a lo más alto del deporte. Pero sin importar qué tan lejos llegue,
Puelles siempre tendrá presentes sus raíces. Empecé a pelear porque tenía la creencia de que podía lograr algo que nadie había hecho en mi país. Todo lo que he conseguido fuera del octágono es gracias a lo que he hecho dentro del octágono. ¡Impresionante lo que hace aquí Puelles! Me gustaría que me recuerden como campeón. Y si no logro ser campeón, me gustaría que igual me recuerden como un campeón del pueblo, ¿no? Pero sí voy a lograrlo. Así que todavía falta mucho por verlo. Nada está dicho hasta el final.